Les había comentado en clases anteriores que la modelación matemática de los modelos de crecimiento tiene básicamente dos enfoques. Los modelos con tasa de ahorro e inversión constante, ¿sí? Y los modelos de crecimiento óptimo, es decir, esos modelos de ahorro y consumo óptimo, donde se maximiza el ahorro y el consumo. ¿Ok? ¿Qué diferencia tienen esos modelos? Bueno, si ustedes se dan cuenta, la principal diferencia es la modelación matemática. Generalmente nosotros, en aras de hacer más simple esto, vamos a iniciar con los modelos de tasa que trabajan la modelación matemática con tasa de ahorro e inversión constante, haciendo ese supuesto. Y posteriormente vamos a hablar de los modelos de crecimiento óptimo. ¿Ok? Entonces iniciamos con el modelo de Solu-Swan, ya lo vimos en la clase pasada. Luego terminamos el modelo de Solu-Swan. Vamos a tomar un modelo de crecimiento endógeno, ¿cierto? Que es la segunda parte de los modelos de crecimiento, pero ese modelo de crecimiento endógeno se modela con tasa de ahorro e inversión constante, simplemente para facilitar el aprendizaje de ustedes sobre todo. ¿Okay? Entonces decíamos que el modelo clásico, neoclásico de Solu, básicamente, un segundo, aquí esto se bloqueó, no sé qué le pasó. Bueno, el modelo neoclásico de Solu básicamente inicia o se postula con unas simplificaciones iniciales, luego se caracteriza la función de producción, que de hecho tiene que ser tipo neoclásica, se establecen unos supuestos y con la definición de esos supuestos se obtiene la ley de acumulación de capital, es decir, la forma como el capital agregado va a contribuir al crecimiento económico. Luego, con esa ley de acumulación de capital, hacemos o analizamos otros supuestos, como por ejemplo el tema de qué pasa con la población, y se obtiene la ecuación fundamental de crecimiento. Esa ecuación fundamental de crecimiento es la base del modelo neoclásico de Solu, es la que me permite sacar las conclusiones sobre el modelo. ¿Okay? Y luego, con base a esa obtención o esa ecuación fundamental de crecimiento, se hace el análisis del estado estacionario. ¿Okay? Bueno, vamos a ver un resumen del modelo neoclásico de Solu, de lo que vimos en la clase pasada. No sé, aquí parece que este computador está como bastante lento. ¿Ok? El modelo de Solu planteaba unas simplificaciones iniciales, ustedes la saben. Esas simplificaciones iniciales eran que el gasto público era cero y no existían exportaciones netas, es decir, no hay importaciones ni exportaciones, por lo que se supone que la economía está cerrada. ¿Ok? Otra característica del modelo de Solu-Swan es que la función de producción es neoclásica. Ustedes saben que una función de producción neoclásica tiene unas propiedades que deben de cumplirse. Ellos proponen para la construcción de este modelo una función de producción tipo Codd-Douglas. ¿Okay? Esa función, si nosotros la analizamos individualmente, cumple con las características de la función neoclásica, que es rendimientos constantes de escala, productividad marginal de los factores decreciente pero positiva, y finalmente cumple con las condiciones de Inaba. ¿Okay? Cuando los factores tienden a cero, su derivada tiende a infinito y viceversa. ¿Okay? Luego, el modelo me establece el primer supuesto como tal, que es el supuesto de tasa de ahorro constante. ¿Okay? Derivado de la simplificación inicial, donde el gobierno no hay gasto público y las exportaciones netas tampoco, podemos decir que las familias, de una u otra forma, destinan una parte de su consumo al ahorro. Si ustedes analizan aquí esta ecuación, pues lo que me está diciendo es que parte del consumo, de lo que no consumen la familia, ellas lo ahorran. Acuérdense. Entonces el ahorro es una proporción de la renta. Entonces se define el ahorro como aquella parte de la renta que no se consume. Y llegamos a otra ecuación fundamental, que es que la tasa de ahorro es igual a la inversión. ¿Cómo es esto? Supone el modelo de Solu generalmente que cuando hay ahorro, y como el ahorro es igual a la inversión, esa inversión se traslada a inversión en capital productivo, es decir, en maquinaria.
Y esa inversión en maquinaria generalmente es lo que de una u otra forma genera crecimiento económico. El otro supuesto es el supuesto de tasa de depreciación constante. Ese supuesto de tasa de depreciación constante, si nosotros analizamos el concepto de depreciación es, contablemente, me está diciendo que es el desgaste que sufre un activo por su uso, en este caso un activo productivo y en este caso las máquinas. ¿Ok? En el modelo de Solow, cuando hablamos de depreciación, es desgaste de máquinas. ¿Ok? Eso me lleva a la conclusión de que la inversión de la economía es igual a la inversión que se hace en capital, mírenlo, a la inversión que se hace en capital, al crecimiento del capital. Esto, acuérdense que el puntico sobre las variables indica que es crecimiento. Esto es el crecimiento del capital agregado más la depreciación del capital. ¿Ok? Entonces, eso es la inversión. Esto se deduce del supuesto de que la depreciación es constante. Como les venía diciendo, les dije inicialmente, todos estos supuestos me llevan a finalmente a concluir o a obtener la ley de acumulación de capital del modelo de Solow. Esa ley de acumulación del capital me está diciendo que, o parte más bien de las simplificaciones iniciales, donde tenemos que la producción nacional es igual al consumo más la inversión, ¿cierto? Miren, esto es una conclusión de que no hay gasto público y no hay exportaciones. ¿Ok? Entonces, basándonos en eso y analizando también que el consumo es igual a 1 menos S por Y, miren que ya lo vemos aquí que es por la producción, mírenlo. Es decir, reemplazamos el consumo por esa relación de variables que hicimos en el supuesto de que la tasa de ahorro era constante y nos queda la siguiente ecuación. Con base en esa ecuación nosotros podemos simplemente reemplazando términos encontrar la ley de acumulación de capital. Mírenla aquí, simplemente reemplazamos la producción, la reemplazamos por su función de producción, mírenlo. Y es igual a la función cotugla. Entonces, mírenlo, Y lo reemplazamos aquí. Esto queda igual. Miren, Y nuevamente la producción la reemplazamos por la función de producción y la inversión la reemplazamos por sus valores que encontramos con el supuesto de tasa de depreciación constante, que es esto. Entonces, más o menos es esto. Mírenlo. Y pasa acá. Y es esto. Reemplazamos ahí y haciendo manipulaciones muy sencillas. Por ejemplo, si yo multiplico esto por 1, me da esto. Y si multiplico esto por S, me da esto. El resultado de multiplicar la función de producción por 1 está sumando acá, yo lo paso a restar, por tanto esto termina cancelándose y me queda todo lo de este lado. Entonces, esas manipulaciones algebraicas sencillas de sumas y restas, que no es otra cosa, me dice entonces, despejando el crecimiento del capital, me dice que el crecimiento del capital está en función del ahorro, miren, en función de la tasa de ahorro y la depreciación del capital. ¿Ok? Entonces, esa S, ya sabemos que es la tasa de ahorro. Esa tasa de ahorro multiplica la producción. Mírenlo aquí, tasa de ahorro multiplica Y, es la producción. Lo que me está diciendo es que la acumulación de capital de la economía depende de la tasa de ahorro y de las depreciaciones en capital. Entonces, ya les decía que la depreciación es el desgaste que obtienen los activos productivos, es decir, las máquinas por su uso. Entonces quiere decir que el crecimiento del capital en la economía es una relación directa de la tasa de ahorro, o sea, depende totalmente del ahorro, y es una relación inversa de la tasa de depreciación. Es decir, si aumenta el ahorro, aumenta el crecimiento del capital, si aumentan las depreciaciones, es decir, las máquinas se vuelven obsoletas, disminuye el crecimiento del capital porque hay que invertir en nuevas máquinas. Eso es lo que me está diciendo ese modelo neoclásico de Solow. Ese es el resumen para obtener la ley de acumulación de capital. ¿Qué viene? Con esa ley de acumulación de capital y otros supuestos, la idea es encontrar la ecuación fundamental de crecimiento. ¿Ok? Y eso es lo que viene. Esta es nuestra ley de acumulación de capital.
El modelo de solo plantea otro supuesto, y ese supuesto es que la población es igual al trabajo y que el crecimiento de la población no es una tasa constante. Yo les decía que ese supuesto era un poco irreal. ¿Por qué? Porque toda la población de una economía no toda trabaja. Hay personas que no quieren trabajar, otras que no están en condiciones de trabajar, como por ejemplo los niños, ¿cierto? Sin embargo, este supuesto simplificador nos ayuda a entender mejor el comportamiento de los modelos de crecimiento. ¿Okay? Y el otro supuesto es que el crecimiento de la población, es decir, la tasa a la que crece la población todos los años, es una constante y está representada por M. Quiere decir que yo puedo suponer que la tasa de la población crece todos los años un 3%, un 5%, es decir, va a ser constante, 5% siempre. Es decir, nada la va a alterar. Si nosotros analizamos, por ejemplo, este tema en la población, en el mundo real, la tasa de crecimiento de la población depende de varios factores. Depende primero de la tasa de natalidad, segundo de la tasa de mortalidad y luego de la relación, la diferencia neta que existe entre la migración y la inmigración de personas, es decir, de residentes en Colombia que son del extranjero o de colombianos que emigran a vivir al extranjero. ¿Okay? Entonces esa diferencia de esas variables me dice cuál es la tasa de crecimiento poblacional. Aquí vamos a suponer que es constante, es decir, que esos temas de natalidad, mortalidad y sobre todo migración no los vamos a tener en cuenta, sino que es constante. ¿Qué me dice este modelo? Me está diciendo algo muy importante que yo se los había comentado la clase pasada también. Es decir, si nosotros tenemos un modelo de crecimiento económico, a nosotros no nos interesa saber cuál economía produce más. No nos interesa eso. Lo que nosotros nos interesa saber en las comparaciones internacionales por qué un país se dice que es más rico que otro. Y les colocaba el ejemplo de India y Suiza. Generalmente Suiza no es más rica, por decirlo así, o no es un país más rico que India porque produzca más. No es por eso, porque de hecho India tiene una producción agregada mucho más grande que la de Suiza. La diferencia entre que Suiza se considera un país rico y India un país pobre radica en su producción per cápita, es decir, la renta per cápita, es decir, la producción o la renta dividido sobre la población. En Suiza el resultado es más alto que lo que ocurre en India. ¿Okay? Entonces este supuesto nos ayuda a entender o a establecer ya relaciones no agregadas sino per cápita. O sea, de aquí en adelante el modelo vamos a trabajar con relaciones per cápita, es decir, por persona. ¿Okay? Entonces, ¿qué sugiere el modelo? Que yo tome la ecuación, que tome la ley de acumulación de capital. Miren, la ley de acumulación de capital era el ahorro por la producción menos la tasa de depreciación. Miren. Entonces, que tome esa ley de acumulación de capital y la divida sobre la población, que es L, ¿cierto? Entonces, eso nos genera tres términos, por decirlo así. Este es un término, es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto? En la clase pasada vimos cómo, analizando cada uno de estos términos, nosotros podemos encontrar a qué equivale cada uno. Entonces, si nosotros tenemos de ahora en adelante una variable agregada, por ejemplo, como esta, el capital agregado, miren, capital agregado, si yo lo divido sobre la población, ese capital agregado se me va a volver capital per cápita. Y las variables per cápita las vamos a simbolizar con letras minúsculas. Aquí también el ejemplo de que n la constante sea minúscula es precisamente por eso, porque el crecimiento de la población está dividido por la población, es decir, se vuelve un crecimiento per cápita. ¿Okay? Entonces, en ese orden de ideas, si yo la producción la divido en L, esa Y mayúscula que simboliza la producción se convertiría en una Y minúscula, para que lo entendamos mejor. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿O qué se hizo en el modelo de Soluzan? Se trató de investigar o de calcular qué significa cada uno de estos términos para luego reemplazarlos y obtener la ecuación fundamental de crecimiento. Entonces, ¿qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? ¿Y a qué es igual esto? ¿Okay? Después que hayamos a qué es igual cada una de esas variables, de esos términos,
podemos entrar a reemplazar y encontrar cuál es la ecuación de crecimiento, la ecuación fundamental de crecimiento. Entonces, por teoría, nos damos cuenta de que si yo divido el capital por L, esta relación que me establece este término de la derecha es simplemente igual a la depreciación del capital per cápita. ¿Ok? Es decir, ya esto no es depreciación del capital porque está dividido sobre L, ahora es depreciación per cápita. Depreciación del capital o depreciación del stock de capital per cápita. ¿Ok? Este otro término ya sí nos toca hacer como unas manipulaciones algebraicas, pero también muy sencillas, ¿sí? Y podemos concluir que esta función de producción, es decir, la producción dividida por la población, me dice que, basándonos en la función Cobb-Douglas, esto me simplifica la producción per cápita. ¿Okay? Es decir, que la producción per cápita ya no es todo esto, sino esta relación, que me dice que la producción es igual a A, que es la tecnología, por el capital elevado a la alfa. ¿Okay? Eso se lo expliqué la vez pasada, pero tienen que leer el libro que se lo explica muy bien esa parte también. Es decir, cómo llegan ahí. De todas formas, se acuerdan que yo preparo un material de las clases que es el que les paso para que estudien. Ahí lo tengo detallado paso por paso. Como esto es un resumen de la clase anterior, y algunos no vinieron a la clase anterior, entonces por eso estoy haciendo el resumen. ¿Okay? Y finalmente, esta relación que existe entre el crecimiento del capital agregado, miren, yo quiero que analicen bien las variables. Miren, esta K mayúscula me dice que esto es el capital o el stock de capital agregado, es decir, el stock de capital total, la inversión que existe en capital en la economía. Si yo a esa K le pongo un puntico, me está diciendo que es el crecimiento del stock de capital en la economía. Si yo esa K grande o esa K mayúscula divido sobre la población, eso me da una K minúscula. Y esa K minúscula, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, esa K minúscula es el stock de capital en la economía por persona, es decir, per cápita. ¿Okay? Entonces ya sabemos, o bueno, haciendo unas manipulaciones algebraicas también concluimos que esta relación que me establece que el crecimiento del capital agregado sobre la población me dice que eso es igual al crecimiento del capital per cápita más n por el crecimiento del capital, perdón, por el capital per cápita, no por el crecimiento, por el capital per cápita. ¿Okay? Entonces ya sabemos que la relación esta del crecimiento del capital agregado sobre la población es igual al crecimiento del capital más n, que es una constante, por el crecimiento, por el capital per cápita. ¿Okay? Entonces, si ya tenemos todos qué significa cada término, lo que hacemos es reemplazarlo. Reemplazamos esto aquí, esto lo reemplazamos aquí, y esta relación la reemplazamos acá. Entonces nos queda exactamente eso. Reemplazamos y despejamos en función del crecimiento del capital per cápita, miren, de esta variable. Reemplazamos y despejamos en función de ella y nos da esta relación. Finalmente, agrupando términos semejantes, mejor dicho, sacando factor común, nos queda que este es, de una u otra forma, faltándonos un supuesto, la ecuación de acumulación del capital. ¿Y cuál es el supuesto que nos falta? Que el nivel de tecnología permanece constante. Y esta es una de las críticas del modelo de Solow. Es decir, el modelo de Solow supone que la tecnología es constante. Por tanto, cuando veamos las conclusiones más adelante, nos vamos a dar cuenta del papel que juega la tecnología en los niveles de proyección y del modelo de Solow. ¿Okay? Entonces, como el nivel de tecnología se mantiene constante en el modelo de Solow, así podemos, reemplazando matemáticamente AT por A sin el subíndice, significa que esta tecnología es constante. Esta función o esta ecuación que está aquí es igual a esta. La única diferencia es que aquí, mírenlo, aquí está, voy a hacer una opción aquí, opción entero. Ok, miren que esta AT
ya no aparece aquí. ¿Okay? Entonces no se vayan a confundir cuando yo les diga qué diferencia existe entre estas dos. Simplemente miren que aquí la tecnología no es constante y aquí es constante. ¿Okay? Es decir, que aquí la tecnología varía, perdón. Es decir, es una variable. ¿Okay? De esta forma llegamos a la ecuación fundamental de crecimiento económico del modelo de Solow-Swan. ¿Okay? ¿Qué nos dice esa ecuación de crecimiento? O esa ecuación fundamental de crecimiento. Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Okay? ¿Cómo la interpretamos? Miren, la ecuación de crecimiento, la ecuación fundamental de crecimiento, me está diciendo que el estado de capital per cápita se incrementa como la diferencia entre el ahorro bruto, porque este es el ahorro bruto, y el término delta más n por kt. ¿Okay? Eso me está diciendo esa ecuación. Quiere decir que el crecimiento del capital per cápita depende del ahorro de la economía, ¿cierto? Positivamente, es decir, crece en la medida que las personas, las familias ahorren, disminuye cuando desahorren, pero también crece negativa o decrece cuando la tasa de depreciación aumenta o cuando esta constante n se incrementa, es decir, cuando la población se incrementa. ¿Okay? Y viceversa, cuando la tasa de depreciación disminuye, también aumenta el crecimiento del capital. Y cuando la población disminuye, también se incrementa el crecimiento del capital per cápita. ¿Okay? Dice, el primer término, es decir, este término que me dice que la tasa de ahorro, nos dice que cuando aumenta la tasa de ahorro, la inversión agregada aumenta. ¿Okay? El segundo término, este segundo término generalmente se explica suponiendo que KT es igual a cero, es decir, el capital. Suponiendo que la tasa de ahorro es cero, el stock de capital per cápita disminuye por dos razones. Es decir, si no existiera el ahorro, miren cómo disminuye. Primero disminuye por la depreciación. Cuando mayor el stock de capital per cápita, esta disminuye, ¿cierto? Cuando la depreciación es mayor, entonces el stock de capital per cápita disminuye. Miren. Y segundo, cuando el número de personas en la economía aumenta, es decir, cuando crece la población, el stock de capital per cápita también disminuye, ¿cierto? Lo que ya le había comentado, la interpretación de la ecuación fundamental de crecimiento económico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No todos al tiempo. Está todo bien. Ok, esto básicamente fue lo que, en resumen, se vio en la clase pasada, es decir, cómo se llega a la ecuación fundamental de crecimiento y alcanzamos a ver el gráfico del estado estacionario. ¿Okay? Ya después de esto viene el análisis de los gráficos en estado estacionario. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el estado estacionario? El estado estacionario es un momento en el tiempo donde el capital permanece constante. Y ese momento del tiempo, de una u otra forma, lo explica la ecuación fundamental de crecimiento de Solow. Entonces dice que dado el stock de capital per cápita en la economía, en el momento T, la ecuación fundamental de Solow-Swan revela cuál será el incremento del stock de capital per cápita en el próximo instante. Es decir, la ecuación fundamental del crecimiento del modelo Solow-Swan se cumple en cada momento del tiempo, desde el momento cero, hoy, hasta infinito. Por tanto, existe una ecuación fundamental de crecimiento por cada momento del tiempo. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que existen, de una u otra forma, muchas ecuaciones de crecimiento en la economía. ¿Ok? Pero se supone que es la misma relación que existe hoy, va a existir infinitamente a través del tiempo. Es decir, que la ecuación fundamental de crecimiento de Solow es estable. Y esa es una de las propiedades que dicen que son la mejor conclusión del modelo, porque es un análisis intertemporal estable. ¿Okay? Miremos algo.
Entonces les decía ahorita, este análisis del estado estacionario como tal es más fácil como que verlo a través de los gráficos. ¿Okay? Entonces nosotros analizamos el estado estacionario y lo primero que vemos o que podemos ver es la función de producción. Es decir, si nosotros analizamos como todas las funciones están, vale la redundancia, en función del capital, nosotros podemos colocar aquí arriba, déjenme buscar el puntero, podemos buscar acá arriba, colocar, perdón, todas las funciones del capital y aquí el capital per cápita de la economía. ¿Ok? Entonces la primera función importante es la función de producción. Como se trata de una función de producción neoclásica, esta función de producción, ustedes lo saben, no sé, una muestra. Ok, esa función de producción es una función de producción neoclásica, es decir, es siempre creciente, mírenlo, siempre va creciendo, ya que el producto marginal del capital es positivo, es cóncava, ¿se acuerdan? Es cóncava. Además, esta función es vertical cuando el capital tiende a cero y es horizontal cuando tiene infinito. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que es una función, mejor dicho, las características de la función de producción son precisamente para que tenga esta forma. Es decir, que la productividad marginal del capital sea decreciente pero positiva, es decir, siempre está creciendo pero cada vez comienza a crecer en una menor proporción. Y las condiciones de INADA me garantizan precisamente que esa curva sea cóncava, que sea decreciente, ¿cierto? Y cumpla con las condiciones de INADA. ¿Okay? Entonces la primera que tenemos que analizar es precisamente esa función de producción. La otra función que tenemos que analizar para encontrar el estado estacionario, ok, cuando tengo activado el láser no me sale conflicto. La otra función que tenemos que analizar es la función de ahorro, ¿cierto? La función de ahorro también está en función del capital y es importante porque tiene o presenta las mismas características de la función de producción, ¿cierto? Como el ahorro es una proporción de la producción, es lógico que la curva de ahorro o esta función de ahorro tenga precisamente la misma naturaleza de la función de producción. ¿Okay? Por lo tanto, también es una función decreciente, ¿cierto? Es creciente, perdón, pero con una tasa de crecimiento cada vez menor, es cóncava, ¿cierto? Eso por ahora. ¿Okay? Y tenemos también la curva o la función que de una u otra forma me está denotando la depreciación del capital y el crecimiento de la producción. Eso es una función constante, es decir, es una línea recta que pasa por el origen y que tiene una pendiente igual a delta más m, todo eso es por k. ¿Okay? Entonces ya sabemos, la función de producción es una función creciente, cóncava, vertical en el origen, miren, es vertical aquí en el origen, y horizontal acá en su máximo. Lo mismo la función de producción, perdón, la función de ahorro, es lo mismo, tiene las mismas características, creciente, cóncava, vertical en el origen, y uno lo dice matemáticamente, asintóticamente horizontal. Es decir, asintóticamente es que va volviéndose horizontal, pero nunca llega a ser totalmente horizontal. ¿Okay? Entonces nosotros ahí podemos analizar el estado estacionario de la economía. Si ustedes ven, ¿qué hay que analizar en esas curvas? ¿Okay? Inicialmente, estas curvas descritas, cuando el capital, mire, el capital es igual a cero, ¿sí? Tanto la función de producción, perdón, tanto la función de ahorro como la función de depreciación son iguales a cero, miren, son iguales a cero en el origen.
por lo que se cruzan en el origen y se vuelven a cruzar otra vez en algún momento del tiempo y nunca más lo vuelven a hacer. Mire, si ustedes proyectan esta función, la siguen proyectando hasta infinito y esta hasta infinito, ellas nunca se van a volver a encontrar. Es decir, hay un momento en el tiempo donde se cruzan la función de ahorro y la función de depreciación, y ese momento en el tiempo donde se cruzan se le conoce como estado estacionario de la economía, donde hay un capital o una cantidad de capital óptima. ¿Okay? Miren, capital per cápita. Entonces podemos decir nosotros que para valores cercanos, miren, valores cercanos a cero, miren, si estamos por aquí, por ejemplo, para eso... Profesor, disculpe, repítame sobre el estado estacionario. Bueno, les decía que el estado estacionario es un estado donde se cruzan la función de ahorro y la función de depreciación, ¿cierto? O por decirlo, no vamos a hablar de función, hablemos de curva, donde se cruzan la curva de ahorro y la curva de depreciación. Ese es el estado estacionario de la economía. Y ese estado estacionario tiene una particularidad, que existe un determinado monto de capital. Aquí es donde uno tiene que analizar muy bien las conclusiones de este modelo. Por ejemplo, si nosotros miramos que niveles cercanos a cero, por ejemplo, un K por aquí, un capital por aquí más o menos, la curva de ahorro generalmente siempre está por encima de la curva de depreciación. Es decir, para capitales menores al capital en estado estacionario, la curva de ahorro siempre va a estar por encima de la curva de depreciación. Para capitales por encima del estado estacionario, la curva de ahorro va a estar por debajo de la función de depreciación o de la curva de depreciación. Y como les decía, va a haber un punto donde esas curvas o rectas se cruzan y nunca se vuelven a cruzar en el tiempo. ¿Okay? En resumen, si ignoramos el origen, las curvas tanto de ahorro como de depreciación deben cruzarse una vez y solamente una vez en el tiempo. Es decir, solamente se cruzan una sola vez. ¿Qué encontramos aquí en el punto K? Estoy tratando de ser lo más explícito posible. ¿Qué encontramos aquí en el punto K? Estamos encontrando que donde se cruzan estas dos curvas de ahorro y depreciación, ya le había dicho, se le llama estado estacionario. Si la economía por alguna razón se encuentra en este estado estacionario, la curva de depreciación es igual a la curva de ahorro. Sin embargo, en este estado estacionario el capital no aumenta. Miremos algo. En este estado estacionario lo que estamos analizando es qué pasa cuando la economía no está en el estado estacionario y qué pasa cuando está en el estado estacionario. En ese estado estacionario, y lo voy a explicar las veces que sea para que lo entiendan, en ese estado estacionario, ¿qué ocurre? Resulta que el ahorro alcanza solamente, mírenlo, el ahorro es igual a la depreciación, es decir, que el ahorro alcanza simplemente para reponer las máquinas que se deprecian. Entonces la economía está en este punto, aumenta la tasa de ahorro se vuelve inversión, pero esa inversión solo alcanza para reponer las máquinas que se dañaron durante el proceso productivo, que se dañaron o se deterioraron. ¿Okay? Es decir, ¿por qué se le llama estado estacionario? Porque el estado estacionario es a partir de hoy y siempre es el mismo, porque la economía va a hacer este movimiento, regresa, ahorra, invierte y cae nuevamente al estado estacionario. Es decir, el crecimiento del capital solamente alcanza para cubrir la reposición de las máquinas, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo el estado estacionario. Ese estado donde la depreciación es igual al ahorro, quiere decir que todo lo que se ahorre en la economía va a ser para reponer máquinas deterioradas, lógico. Y por eso dice que se repite, que la ecuación es una sola, no es una sola ecuación, son muchas ecuaciones, pero se repiten y se repiten y queda en este estado.
Lo que hay que analizar es en qué parte del estado estacionario están las economías. Generalmente supone solo que las economías están antes del estado estacionario y buscan la forma de llegar aquí. Y una vez llegado aquí, comienza el ciclo de que todo lo que se ahorre se invierte en reposición de maquinaria. Es decir, si la economía llega a su estado estacionario, como conclusión, podemos decir que se va a quedar ahí para siempre, por decirlo así, hasta el final de los tiempos, como dice el libro. Entonces, este stock de capital, como está en el estado estacionario, se llama stock de capital per cápita estacionario, ¿okay? Que tiene el asterisco. Podemos explicarlo de otra forma, para que lo entiendan mejor. La intuición atrás de este análisis me está diciendo, por ejemplo, que se utiliza o se aumenta el stock de capital para reemplazar los activos o las maquinarias que se deprecian. ¿Sí? Es otra forma de decir lo mismo. Es decir, en este estado, el incremento del stock de capital es para reponer maquinaria. Listo, no hay otra cosa que decir ahí. Es decir, que se obtiene siempre la cantidad de inversión que justamente se necesita para reemplazar el capital depreciado. También es lo mismo. Miren lo que les decía ahorita, ¿qué es cada una de estas partes? Es decir, imaginémonos un capital, es decir, una inversión en maquinaria, en stock de capital per cápita, menor al capital estacionario, ¿cierto? Mírenlo aquí. ¿Qué pasa? Si nosotros proyectamos hacia arriba, nos damos cuenta que cuando ese capital, miren, toca aquí la curva o la función de producción, eso es igual a la producción, ¿cierto? Cuando toca la curva de ahorro, es igual al ahorro. ¿Okay? Entonces, esa producción, acuérdense que la producción o la renta se divide en dos. La renta yo la puedo dividir entre consumo e inversión, ¿cierto? Consumo e inversión. ¿Ok? Consumo e inversión. Miren. Es decir, la inversión es la parte que está por debajo de la función de ahorro. Lo que me está diciendo, como el ahorro, como la economía es cerrada, me está diciendo que el ahorro, mírenlo, este tamaño de aquí a acá, es igual a la inversión, ¿cierto? Y que el consumo es la diferencia entre la renta y el ahorro. Miren, el consumo es esta parte de aquí. Ojo con esto, que es importante porque en la próxima clase vamos a ver algo que se llama la regla de oro del modelo de Solomon. Y esa regla de oro, necesito que entiendan muy bien esto del consumo, porque allá se supone de que la gente ya comienzan a maximizar, es decir, las familias maximizan su consumo. ¿Ok? Entonces, el consumo es la diferencia, miren, entre la renta y el ahorro, esta parte. Es decir, lo que yo no ahorro se consume, aunque la relación es al revés, es decir, lo que yo no consumo lo ahorro. ¿Ok? Pero, bueno, es lo mismo. Y esa diferencia que existe entre la tasa de depreciación, ¿cierto? Y el capital y el crecimiento, la tasa de depreciación y la tasa de ahorro, la función de ahorro, es el crecimiento del stock de capital per cápita. Quiere decir que cuando estoy en este estado, la idea es que la economía vaya creciendo, o sea, el capital vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, agotando, hasta, aquí crece a una tasa menor hasta llegar a este estado estacionario. ¿Qué supone solo? Que las economías que están más lejos del estado estacionario crecen a tasas más altas, ¿cierto? Mientras que las que están cerca del estado estacionario crecen a tasas más pequeñas. ¿Okay? Entonces, eso es un análisis importante del modelo. Entonces, este crecimiento... Profesor, repita, disculpe, repita. Bueno, le estoy Profesor, diciendo, repita, disculpe. ya le digo. Este crecimiento del capital per cápita de la economía va aumentando en la medida en que el capital se va incrementando. ¿Okay? Es decir, cada vez que el capital per cápita de la economía, acuérdense que este es la K agregada, es decir, el capital agregado dividido sobre el trabajo, es decir, cuando el capital per cápita de la economía se acerca al estado estacionario, entonces el crecimiento del capital per cápita, ¿sí?,
va avanzando hacia llegar hasta ese estado estacionario. Lo que les estaba diciendo ahorita era que las economías, en la medida que están más lejos del estado estacionario, de este estado estacionario, tienen tasas de crecimiento más altas. ¿Okay? Es decir, una economía que está aquí por ejemplo, en este caso cero, tiene una tasa de crecimiento del capital mucho más alta que esta que está llegando al estado estacionario. No es que la tenga, es que la necesita. ¿Okay? Necesita crecer a tasas de capital, invertir mucho en capital, mírenlo, mucho, y aquí comienza a invertir menos, es decir, la tasa de crecimiento es menor. Pero todo depende. Dice, para encontrar una fórmula para hallar el capital per cápita en estado estacionario, sabiendo también que la producción Scott-Douglas, suponemos que el crecimiento, del capital per cápita, el crecimiento del capital per cápita es igual a 0. Entonces, acuérdense que esta es la función de la ecuación fundamental de crecimiento, Entonces, esa ecuación fundamental de crecimiento, si estoy suponiendo que el crecimiento del capital per cápita es igual a 0, es decir, que esto es igual a 0, nos queda lo siguiente. Mira. Bueno, aquí lo que hice simplemente es que reemplacé donde estaba acá por el K estacionario. ¿Sí lo ven? KT por esta estacionario. Entonces, como el crecimiento del capital es igual a 0, entonces, ¿qué me queda? Que este término que está aquí con signo negativo lo paso del otro lado, me queda positivo, ¿cierto? Despejando K, está acá el término, es decir, la depreciación más la tasa de crecimiento de la población, está multiplicando, la paso a dividir, miren, la paso a dividir, y aparentemente ahí encontré K asterisco, ¿cierto? Es decir, el capital en estado estacionario, el crecimiento del capital per cápita en estado estacionario. ¿Ok? Pero no, tenemos que simplificarlo aún más. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que este capital en estado estacionario que está elevado al alfa está multiplicando al ahorro por la tecnología, lo paso a dividir. Miren, ¿no? Lo pasé a dividir. El resto queda igual. ¿Cierto? Entonces, ¿aquí qué hice yo? Bueno, aquí hicimos una propiedad de los exponentes. Entonces nos queda que el crecimiento, el capital per cápita en estado estacionario es igual a 1 menos alfa y el resto queda igual. Entonces, para quitarle a este 1 menos alfa, lo que hago es elevarlo a 1 menos alfa y nos da lo siguiente. A 1 de 1 menos alfa, miren. Es decir, si yo multiplico esto por esto, arriba me da 1 menos alfa, 1 menos alfa, entonces me da 1, ¿cierto? Miren, aquí está y este está aquí. Entonces me dice que el capital en estado estacionario, es decir, el capital per cápita del estado estacionario es igual a esta ecuación, donde el ahorro por la tecnología sobre la depreciación más la tasa de crecimiento de la población está elevada a la 1 menos 1 menos alfa. ¿Ok? Es decir, esta es la fórmula para calcular el estado estacionario. ¿Y por qué hay una fórmula? Porque acuérdense que vienen los talleres y entonces ustedes me van a preguntar, ¿y cómo calculamos K? Así. ¿Oyeron? Esta es la fórmula para calcular. ¿Ok? ¿Qué podemos sacar como conclusión de ese análisis del estado estacionario? Miren, en ese estado estacionario las variables expresadas en términos per cápita son constantes. Es decir, cuando... un segundito. Es decir, cuando estoy aquí en el estado estacionario, todas esas variables per cápita aquí en este punto son constantes. La primera conclusión. En el estado estacionario todas las variables expresadas en términos per cápita son constantes. Mira, es decir, Y minúscula, es decir, la producción per cápita, es decir, Y mayúscula sobre L, la producción per cápita, el consumo per cápita, el capital per cápita,
todas esas variables expresadas en términos per cápita son constantes. En consecuencia, sus tasas de crecimiento estacionario todas son iguales a cero. O sea, si estas tasas están expresadas como una constante per cápitamente, las tasas de crecimiento estacionario todas son iguales a cero. Es decir, si son una constante, las tasas de crecimiento. Aquí, ¿qué es diferente? Que ahora, para estas variables, en términos per cápita, las tasas de crecimiento se simbolizan por lambda. Es decir, lambda asterisco por y me está indicando que es la tasa de crecimiento de la producción per cápita en el estado estacionario. La tasa de crecimiento del consumo per cápita en el estado estacionario. La tasa de crecimiento del capital en el estado estacionario. Según esto, todo debe ser igual a cero. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, hay que se desconectaron, no los escucho. ¿Aló? ¿Qué estamos, Micrófono profesor? apagado, profe. Ah, ok. Bueno, listo. Bueno, esa ecuación que nos aparece aquí para calcular el capital per cápita en el estado estacionario, nos muestra que el stock de capital per cápita del estado estacionario, es decir, está acá, ¿cierto?, aumenta cuando la tasa de ahorro o el nivel tecnológico aumenta. Cuando la tasa de ahorro o el nivel tecnológico aumenta este capital del estado estacionario. Y se reduce, lógico, cuando aumenta la depreciación o la tasa de crecimiento de la población aumenta. ¿Cierto? Esa es la gran conclusión. ¿Me entendieron? Es decir, que el stock de capital per cápita en el estado estacionario aumenta cuando aumenta la tasa de ahorro o aumenta la tecnología. Y disminuye cuando aumenta la depreciación de las maquinarias, es decir, cuando se desgastan las maquinarias y hay que reinvertir en ellas, y cuando crece la población. ¿Okay? Eso lo vemos mejor en el gráfico. Dice ahí, este hecho sugiere que los valores agregados de producción, consumo y capital correspondientes a cada variable crecen al mismo ritmo que la población. Ah, sí, cierto. Es una conclusión adicional. Ok, entonces miren, por ejemplo, nosotros vamos a analizar aquí qué pasará, por ejemplo, cuando aumenta la tecnología o cuando aumenta la tasa de ahorro, ¿cierto? Cuando aumenta la tasa de ahorro, ¿se acuerdan que les dijimos aquí? Vamos a ver, aquí se pone, ok, aquí decimos que el capital, ¿cierto? El capital per cápita en el estado estacionario o el stock de capital per cápita en el estado estacionario aumenta cuando aumenta el ahorro. Vamos a ver eso como es gráficamente. Tenemos nuestra función, tenemos nuestra función de ahorro, ¿cierto? Cuando aumenta el ahorro, lo que hace es que esa curva de ahorro hace un brinco, ¿cierto? Y se desplaza hacia arriba. Ese desplazamiento de la curva de ahorro lo que hace es que el estado estacionario ahora lo coloca más lejos. Mírenlo. Es decir, en ese gráficamente se puede ver que el estado estacionario ahora está en un nivel más lejos, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la intersección que se realiza normalmente con la curva de depreciación se produce en un stock de capital superior, ¿cierto? Miren, estamos aquí, ahora estamos en este nivel de K doble asterisco de estado estacionario superior. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre este y este? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué conclusión puede sacar? ¿Qué diferencia hay entre este y este? Bueno, la diferencia lógica es que este es un capital, ¿cierto? Un capital per cápita en estado estacionario mayor, pero como un capital per cápita en un estado estacionario mayor, está asociado también a una tasa de ahorro más elevada. Miren, la tasa de ahorro, esta S', está asociado a una tasa de ahorro más elevada, ¿cierto? Es decir, que cada
capital per cápita en el estado estacionario, cada stock de capital per cápita en el estado estacionario está asociado a una tasa de ahorro. Cuando aumenta el ahorro, miren, aumenta también la tasa de ahorro y como consecuencia el capital. Acuérdense que el mecanismo de transmisión es ahorro, inversión, capital y eso crece la producción, ¿cierto? Así es los mecanismos de transmisión. Entonces, si aumenta el ahorro, mire, el ahorro aumentó, entonces la tasa de ahorro está asociada, es mayor la tasa de ahorro porque se incrementó el capital per cápita del estado estacionario. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Aló? Bien, profe, todo bien. Ok. Bueno, ¿qué podemos decir aquí? Como el nivel, es decir, como el nivel de producción per cápita es una función del stock de capital, ¿cierto? El nivel de renta en estado estacionario será también una función creciente de la tasa de ahorro. ¿Qué es el nivel de renta en estado estacionario? Es decir, si yo proyecto... Ay, ¿qué pasó? Me devuelvo. Ok, si yo proyecto hasta acá, si se dan cuenta, aquí existe un mayor nivel de renta del que existe aquí en el estado estacionario. Es decir, en el estado estacionario los países ricos serán los que tendrán unas tasas mayores de ahorro. Esta es una conclusión del modelo de Solow. Solow, ¿qué me está diciendo? ¿Cuáles son los países ricos? Los que tienen en sus economías enclavado la cultura del ahorro, ¿cierto? Solo está diciendo que solo aquellos países que tienen tasas de ahorro elevadas tendrán unos mayores niveles de crecimiento de producción. ¿Por qué? Porque la tasa de ahorro, vuelvo y digo, si hay ahorro, se supone que hay inversión. Y si hay inversión, si esa inversión es productiva, se dedica capital a la producción, esa producción, ese capital aumenta finalmente la producción, ¿cierto? Entonces, sí se ve, sí analizan ustedes que simplificando incluso que estamos en una economía cerrada, que no hay gasto público, las conclusiones son muy relevantes y lógicas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir o cuál es la primera recomendación de Solow? Que si los países quieren aumentar sus niveles de producción, tienen que fomentar en sus ciudadanos la cultura del ahorro. ¿Okay? Ustedes saben, por ejemplo, el caso de Colombia, aquí no hay cultura de ahorro. El caso de Estados Unidos es totalmente diferente. Allá hay dos culturas, allá hay una cultura del consumo y también del ahorro, ¿cierto? Aquí no tenemos, aquí tenemos una de, se nos pegó la del consumo, pero la de ahorro no se nos pegó. Entonces, eso de pronto ha hecho o ha permitido de una u otra forma que la economía no crezca o no se fortalezca como debería ser. ¿Ok? Por lo menos en Estados Unidos es del consumo, pero acá es del crédito más bien. Dice, no, yo creo más de que consumo es de tendencias de lo que hay en Instagram. Bueno, ese mismo efecto que pasó aquí si aumenta el ahorro, es decir, pasa igual cuando aumenta la tecnología. Es decir, cuando aumenta la tecnología, acuérdense que está en función del ahorro. Cuando aumenta la tecnología, también el ahorro, miren, la curva de ahorro hace un brinco, llega a este estado y a partir de ahí, entonces tenemos un capital per cápita estacionario mayor, tenemos una tasa de ahorro mayor y por ende un nivel de producción mayor. ¿Okay? Y si vemos el caso cuando, por ejemplo, se produce, por ejemplo, un aumento de la depreciación. Es decir, un aumento de la depreciación supone de que las máquinas se están quedando obsoletas, es decir, se están deteriorando, entonces hay que invertir en ellas, hay que comprar nuevas máquinas o reemplazarlas, por decirlo así. Entonces, miren, cuando tenemos nuestra función de producción, tenemos también la función de ahorro y tenemos la la función de depreciación o la curva de depreciación. ¿Okay? Tenemos nuestro estado estacionario. ¿Qué pasa entonces cuando
aumenta la tasa de depreciación, es decir, cuando en la economía se tiene que invertir para reponer las máquinas que ya han sido deterioradas, están obsoletas o están depreciadas. Entonces, ¿qué pasa? Que la función de depreciación, ¿cierto? Se inclina hacia la izquierda, ¿ok? Es decir, hace un ángulo mayor hacia la izquierda. ¿Qué pasa aquí? Que miren que el estado estacionario ahora es mucho menor. Entonces, cuando la curva de depreciación, o más dicho, cuando la depreciación en la economía aumenta, es decir, hay que invertir en máquinas nuevas porque se deprecian, la curva de depreciación hace un brinco. Igual, miren, un brinco, se desplaza hacia la izquierda y ese desplazamiento origina un nuevo estado estacionario que está asociado a un menor nivel de capital per cápita, a un menor nivel de tasa de ahorro y también a un menor nivel de producción. ¿Sí lo ven? Entonces ese salto, ese brinco que dio la curva de depreciación, ese salto, ese brinco, lo que está diciéndonos es que ahora la economía va a tener un menor nivel de capital per cápita. ¿Okay? ¿Qué nos sugieren todas estas gráficas? ¿Okay? ¿Qué nos están sugiriendo? Nos están sugiriendo algo muy importante, que o más bien nos sirve para comprobar y confirmar algo que ya les había dicho, que era que el estado estacionario existe y es único. ¿Sí ven? Es único, es este solo estado. Cuando hay alguna variación, él cambia y se vuelve a otro estado estacionario, pero este es único también. Es decir, no hay dos estados estacionarios iguales o cercanos, son únicos los estados estacionarios. Lo que quiere decir es que si en la economía, por ejemplo, la tasa de depreciación aumenta otra vez, aumenta el ahorro, eso me va a generar otro punto del estado estacionario y así infinitos puntos hasta el fin de los tiempos. Pero me genera un estado estacionario. Esa es una conclusión importante. Lo que indica, y ya se lo había dicho, que el estado estacionario es estable.